Bienvenidos al primer video de nuestro curso Mate con 10, donde abarcaremos la primera lección que se llama geometría. Primeramente, ¿qué es la geometría? La rama de las matemáticas que estudia, por supuesto, las figuras geométricas. El primer tema que vamos a abarcar en geometría son los triángulos. Existen muchos tipos de triángulos, pero los más importantes son tres, los más conocidos, que es el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Por ejemplo, vamos a ver lo que es un triángulo equilátero. El equilátero, como su nombre lo dice, es el que todos lados son iguales, que todos los lados miden exactamente lo mismo. Aquí venimos más o menos un ejemplo de lo que es un triángulo equilátero. Luego existe el triángulo isósceles, que es aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Podemos ver que los dos lados más largos son iguales y el más pequeño es diferente. Y un tercero que es el escaleno, que se caracteriza por tener todos sus lados diferentes. Aquí ponemos un ejemplo. Este es el escaleno recto porque consta pues de un ángulo recto que está en esta parte. Por eso se le llama también el triángulo escaleno recto. Muy bien, ya que vimos un poco de la nomenclatura de los triángulos y su clasificación, vamos a ver, ahorita como vimos ya, un triángulo se llamaba escaleno recto porque contaba con un ángulo recto de 90 grados en su estructura. Ahora vamos a ver un poquito más de los ángulos de un triángulo cualquiera. Como sabemos, la familia de los triángulos se caracteriza por tener tres lados. Vamos a dibujar aquí un triangulito. Pero también otra característica de los triángulos es que la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser 180 grados. Entonces, la suma que te de este ángulo con este ángulo y este ángulo siempre nos va a dar 180 grados. Entonces vamos a escribirlo. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Vamos a estirar un poquito. Así es. Entonces, ya sabemos que cualquier ángulo, cualquier triángulo, perdón, va a la suma de cualquiera de todos sus ángulos interiores va a dar 180 grados. Vamos a ver un ejemplo. Bien, este es el ejemplo que vamos a resolver. Entonces, bien, de acuerdo a la regla, dice que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, si tenemos un ángulo de 60 más los 40 que ya tenemos, nos da un igual a 100 grados, si sabemos, si nos queda claro. Entonces, para los 180, que son que deben ser, entonces 180, vamos a sacar la diferencia a ver cuánto es que se supone que debe medir el otro ángulo. Y pues por lógica podemos deducir que el ángulo C que nos falta va a medir 80 grados. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo sencillo de si es que nos piden más adelante en las funciones trigonométricas, nos van a pedir la medida de los ángulos de los triángulos, pues ya sabemos ahí cuánto va a medir, bueno, el ángulo que falte. Bien, ahora procederemos a ver
otro tema de los que se incluyen en la lección de geometría, que es la obtención de áreas de las figuras geométricas. Yo en este caso les voy a mostrar cómo obtener el área de un triángulo y el porqué de su fórmula. Entonces vamos a empezar, vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Y bueno, entonces sabemos que la fórmula para obtener el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. Esa es la fórmula que se utiliza para obtener la fórmula de el área, perdón, del triángulo. Entonces, bueno, vamos a ver, suponiendo que la base de este triángulo sea 2, vamos a trabajar en unidades, y la altura que se va a mostrar en rojo, supongamos que va a ser, no sé, 1. Entonces, aplicando la fórmula, va a ser base por altura, que es 2 por 1 entre 2. Nos va a dar igual a 2 por 1, 2 entre 2, entonces 1. Entonces se supone 1 unidades cuadradas. Entonces, esa es la respuesta. De acuerdo a la fórmula, la respuesta es que el área del triángulo es 1 unidad cuadrada. Vamos a ver por qué se utiliza, por qué se hace el sobre 2. Bien, vamos a ver el porqué de la fórmula. Sabemos que para obtener la forma de un cuadrado se utiliza la fórmula de lado por lado o bien base por altura, que en su defecto es base por altura. Entonces, para sacar el área de todo un cuadrado, que serían los triángulos 1 y 2, entonces para obtener nada más la de un triángulo, tiene que dividir la fórmula de el cuadrado, que es base por altura, o bien lado por lado, para obtener lo que es de todo el cuadrado completo. Entonces, para obtener nada más lo que es de un triángulo, que es la mitad del cuadrado, utilizamos la fórmula base por altura sobre 2. Entonces, ese es el porqué del sobre 2. Porque bien, base por altura sería el área de cualquier cuadrado y se le pone el sobre 2 para obtener nada más el área de 1, que es lo que se pide en la fórmula.